Buen día, buen día. Buen día, profesor. Buen día, profesor. Bien. Hoy vamos a arrancar el nivel 2. Hoy termino de abrir. Voy con ustedes. Ahí está. Bueno, ustedes en práctica están desarrollando el nivel 1, ¿no es cierto? El nivel 1 consistía, a ver, esperen que mire el cronograma. El nivel 1 consistía en estructura de un programa en C, tipos de datos simples y estructuras de control. Es decir que, y la entrega de la actividad obligatoria es hasta el día 31, ¿sí? El profe probablemente les dio la tarea hoy o se las dará el miércoles que viene, ¿sí? Y recuerden que cada docente les entrega su actividad eh, eligiendo el día y eligiendo cuál actividad y el modo de entrega, además. Así que eso está claro en la comisión del profe Claudio. Sí, profesora. Sí, nos dijo bien. Bueno, recuerden que la actividad del nivel 0 era optativa, pero les daba 5 créditos. Esta actividad ya es obligatoria, ¿sí? Y ustedes tienen que conseguir 36 créditos en los primeros 6 niveles. Así que mientras más consigan, mejor. Estén atentos a las lecciones y a los ejercicios de fijación, que también son los obligatorios. Inclusive los ejercicios de fijación, si ustedes los hacen, tienen 3 créditos y además si los aprueban son 5 créditos. ¿Bien? Los créditos sirven para rendir el parcial. ¿Ok? La teoría empezó una semana antes, justamente para ir en esta primera parte pareciera que adelantado, pero vamos a llegar a ciertos temas en donde nos vamos a equiparar porque son temas un poco más complejos. Por eso es que hoy ya empezamos nivel 2, ¿sí? Dentro de la teoría. Ustedes tienen que concluir el nivel 1, concluir el práctico, ¿sí? Si ustedes observan, son todos algoritmos este, que ya han resuelto al menos una vez, ¿sí? A lo sumo se le cambió el contexto, digamos, de la consigna, pero no hay ningún algoritmo nuevo. Estamos hablando de divisores, de separación de dígitos, de primos, y a eso me refiero con que no hay algoritmos nuevos. Estamos adaptando esos algoritmos a lo que es el lenguaje C. Vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a hablar de modularidad. Para hablar de modularidad, les voy a contar algo real, ¿sí? Que ocurrió hace muchísimos años. En el año, ¿están viendo, no? ¿Sí se ve pantalla? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Bien. En el año 208 antes de Cristo, cerca de la isla de Salamina, en Grecia, 1.200 barcos de guerra de origen persa se enfrentaron con las fuerzas navales griegas. ¿Sí? No sé si les suena a los persas versus los griegos. Em, los persas eran inferiores en poderío y en número, es decir, en armamento y en cantidad. Tenían menos de 400 naves. A pesar de la diferencia en las fuerzas,
los barcos griegos eran más pequeños y por esa razón eran capaces de moverse con mayor agilidad. Los persas, tras 8 horas de combate, iniciaron la retirada. La clave del triunfo griego se debió al uso de embarcaciones más pequeñas, pero más manejables que los persas. Este, la isla de Salamina, pucha, pensé que tenía la fotito de la isla. Este, hay un estrecho, ¿sí? Entre dos islas, una de ellas es la isla de Salamina, y así como su nombre lo dice, es estrecho, ¿sí? Era ay, tiene nombre geográfico esto. Entonces, los griegos que eran más, pero tenían barcos mucho más grandes, entonces no podían movilizarse en ese estrecho tan angosto. Sin embargo, para los persas fue más sencillo porque tenían, como dice esta historia, los navíos más pequeños. Esta historia es anterior a la película 300. No sé si alguno de ustedes la vio. Yo sinceramente no la vi, no me gustan ese tipo de películas, pero la película 300 cuenta el post de esta guerra. ¿Esto es real? Sí, obviamente. Debe haber tenido algún que otro detalle. Nosotros lo estamos mirando de manera global. Este es uno de los muchos ejemplos en donde se pueden aplicar, tanto en la guerra como en la política como en la economía, la estrategia que se conoce como divide y vencerás. Los barcos persas, viéndolos como una división, eran una división más pequeña y más ágil que los grandes barcos griegos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a charlar sobre una estrategia general que se aplica a cualquier tipo de lenguaje, inclusive a los lenguajes que no tienen una programación estructurada. Nosotros lo que estamos estudiando es programación estructurada. Hay otro tipo de programación llamada programación orientada a objetos, otra que se llama programación orientada a eventos, ¿sí? Que tenemos la programación recursiva, ¿sí? Sin embargo, todas esas metodologías se basan en la programación modular, ¿sí? Aquel que conoce de programación orientada a objetos, em, habrá escuchado hablar de métodos, y los métodos son un módulo, ¿sí? Está bien, tendrá alguna diferencia conceptual o de aplicación diferente a un módulo, sin embargo, es programación modular, ¿sí? La programación orientada a eventos, por ejemplo, voy a nombrar uno muy viejo, que es Delphi, eh, que así contado muy por encima, un evento, por ejemplo, es del clic del mouse, ¿sí? Sin embargo, son módulos, porque está aislando la tarea de cliquear una vez con el mouse, aislando la tarea de cliquear 2 veces con el mouse. Ahora, en la actualidad, la tarea que se hace cuando se toca la pantalla, ¿sí? En un sector específico, por supuesto. Es decir, que cualquier tipo de metodología, en el fondo, usa la estrategia de la programación modular, a pesar que no sea programación estructurada. ¿En qué consiste la programación modular? Es una estrategia de programación para resolver problemas grandes o complejos, o grandes y complejos, ¿sí? Que son los problemas con los que nos vamos a enfrentar en, en la vida del programador, y consiste en descomponer ese problema, descomponerlo en subproblemas. Y de ser necesario, este subproblema volverlo a descomponer en un problema más pequeño todavía, ¿sí? La idea es que me queden muchos problemas, pero que no sean complejos, que sean simples. Preferentemente que cada uno de estos subproblemas cumpla una única tarea, ¿sí? Ese es el objetivo. Si tengo una tarea grande y pesada, en vez de hacer un algoritmo monolítico que la resuelva, voy a hacer muchos pequeños algoritmos, muchos pequeños módulos que me ayuden a encontrar la solución de mi problema grande. Lo están viendo graficado, ¿sí? Mi problema sería el azul, con sus datos de entrada y sus datos de salida, y lo que vamos a hacer es detectar cómo puedo partirlo a ese problema o por supuesto, otras entradas y otras salidas que algunas pueden coincidir o no con la original. Denme un segundito, por favor, disculpen. Sí,
Sigo, justo me habían hecho una pregunta. Estaba hablando de entrada y salida, ¿sí? Supongamos que mi problema tenga, no sé, 10 entradas, 10 datos de entrada. No necesariamente mis 3 o 4 subproblemas van a tener 10 datos de entrada. No, capaz que de los 10 yo para resolver una pequeña tarea necesito 2, capaz que en otra subtarea necesito los mismos 2, en otra subtarea necesito otro distinto, ¿sí? Entonces no es que si mi problema tiene 10 datos de entrada, entonces todos mis subproblemas tienen 10 datos de entrada. ¿Podría ocurrir? Sí, obviamente podría ocurrir, depende cómo yo parto las tareas, pero digo que eso no es sí o sí entran 10 y a cada uno entran 10. Capaz que cada tareita la pude subdividir tan pequeña que la puedo trabajar con menos datos de entrada. Lo mismo para los datos de salida, ¿sí? Em, si mi problema, es más, capaz que mi problema gigante tiene un solo dato de salida, pero ¿cómo llego a ese único dato de salida? Colaborando con todas las pequeñas salidas de mis subproblemas, ¿sí? Lo que estoy haciendo es reduciendo la complejidad de mi problema, elaborando pequeños módulos que cumplan una única tarea. ¿Qué es un módulo? Un módulo es cada una de las partes de un programa que resuelve uno de los subproblemas en que se divide mi problema original. Cada módulo debe tener una tarea bien definida. Inclusive algunos módulos se comunican entre ellos, ¿sí? Hay un módulo 1 que necesita la ayuda del módulo 2 y capaz que mi programa principal necesita la ayuda de estos dos o un tercer módulo necesita la ayuda de estos otros dos, ¿sí? Los módulos se comunican entre ellos y además se comunican con el programa principal. La modularización no solo se refiere a los procesos a cumplir, sino también a la distribución y utilización de los datos de entrada y salida necesarios para alcanzar soluciones parciales. Esta frasecita tiene que ver con lo que yo les decía de que si me ingresan 10 datos de entrada a mi problema original, no necesariamente voy a mandar los 10 a cada módulo, ¿sí? Capaz que puedo distribuirlos de alguna otra manera. Alguna de las ventajas es que favorece el trabajo en equipo, ayuda al mantenimiento del programa y favorece la reusabilidad del código. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reunirnos y decir, bueno, el programador 1 va a hacer tal tarea, el programador 2 va a hacer tal tarea, el programador 3 va a hacer tal tarea. ¿Qué es lo que se hace hoy en día, no? El trabajo remoto de un programador consiste en eso. A mí me mandan una tarea que más yo, depende de la empresa en la que trabaje, puedo ni siquiera conocer para qué sistema está siendo fabricado el módulo. Inventemos, me mandan, vos tenés que encargarte de determinar su número primo. Bien, yo no sé si va a ir a formar parte de un sistema bancario, si va a ir a formar parte, por algún motivo, ¿no? de la contabilidad de un almacén, no sé si va a ir a formar parte de un software científico, ¿sí? A mí me dijeron, vos hacés el programa más eficiente que puedas para saber si un número es primo. Listo. Esa es mi tarea, ese es mi módulo. Obviamente que en grandes equipos me van a establecer otros requisitos también, ¿no? Tenés que trabajar con este tipo de datos, tenés que trabajar con este tipo de entrada, pero en definitiva yo no sé a dónde va a ir a parar mi código. No sé en dónde lo van a integrar, a qué tipo de programa. O sea, podría no saberlo, a eso me refiero. ¿Por qué ayuda al mantenimiento? Porque yo puedo hacer pruebas independientes de los módulos, ¿sí? No cuando yo haga mi programa de 100 líneas lo voy a querer probar y me aparece error en la línea 5, el error en la línea 8, error, y cuando corrijo uno, entonces me aparece el error de nuevo en la 6. No, no, no. Obviamente los errores si existen van a seguir estando. La diferencia está en que yo voy a ir a mirar un objetivo chiquitito, ya ve por qué este detector de primos está fallando. Una vez que yo lo corrija, ¿sí? Eh, lo integro a mi programa y ya estoy segura que por lo menos esa porción de código no va a generar otros errores, porque ya fue probado independientemente. Y usted va a decir, ay, pero ¿y si me sigue apareciendo un error? Bueno, entonces anda a buscar a otro módulo o capaz que tu error es en la integración justamente de los módulos, ¿sí? Pero ya podemos ir descartando partes de código que ya sabemos que funcionan bien. Y hablando de eso, la reusabilidad. Yo de un pequeño algoritmo lo puedo integrar en distintos programas grandes.
¿sí? No únicamente en mi ejercicio 1 de práctico, sino que si me piden en el 2, en el 5 y en el 8 que determine si un número es primo o no, puedo reutilizar eh, ese módulo que yo diseñé. Yo aquí, perdón, estuve hablando de módulos que uno diseña, ¿no? En realidad, esto lo vamos a desarrollar la clase que viene, eh, la modularidad ya existe en todos los lenguajes. ¿Dónde están escondidos los módulos? En las bibliotecas, ¿sí? En particular, el lenguaje C ofrece bibliotecas estándares de funciones en tiempo de ejecución que proporcionan soporte para operaciones utilizadas con frecuencia. Estas funciones permiten realizar una operación con solo una llamada a la función. Las funciones estándar o predefinidas se dividen en grupos y se declaran en el mismo archivo de cabecera. Algunos de los nombres de archivos de cabecera estándar son assert, limits, time, mat, stdlib, y obviamente está la que hemos utilizado hasta ahora, que es la stdio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos que utilizar un lenguaje mucho más viejito y mucho más duro, tendríamos que programar de otra manera el ingreso de datos y la muestra de datos en pantalla. En este caso, C lo que hace es permitirnos escribir la función printf y la función scanf. Vieron que decíamos que eran funciones, pero muchos no habíamos aclarado a qué se refería. Entonces, yo ya tengo ciertas operaciones que con simplemente nombrarlas, ya el compilador sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Si yo pongo printf y entre paréntesis, perdón, entre comillas pongo hola, entonces interpreta esa comilla y me muestra en pantalla un hola. Si yo hago un printf y pongo la suma es, entre comillas, pongo una coma y pongo un X, el compilador entiende que tiene que mostrar el texto eh, constante, la suma es, y el valor de la variable que está almacenado en X. A lo que voy es que no tenemos que nosotros dar más instrucciones que esas, porque ya están programadas dentro de la librería estándar stdio. Alguien se sentó y programó y dijo qué significa cada una de las sentencias de esta función. Entonces nosotros simplemente la nombramos y el compilador hace su parte. Dentro de la librería MAT, ¿sí? Que es lo que vamos a echar un poquito la semana que viene, el miércoles digo, no la semana que viene, em, tenemos funciones trigonométricas, ¿sí? Como el seno, el arcoseno, tenemos un generador de números aleatorios, ¿sí? Todas cosas que si no las tuviéramos ya predefinidas, tendríamos que programarlas una a una. Estas funciones de biblioteca, ¿cómo se usan? Yo tengo que conocer el número y tipo de datos de los argumentos y el tipo de datos de su valor de retorno. Es decir, que yo voy a tener que entender cómo se llama, entender qué datos de entrada utiliza y entender qué datos de salida me proporciona. Además, en C en particular, toda esta información está en el prototipo de la función. Ya vamos a ver qué es el prototipo de la función. Y la sentencia include es la que me ayuda a poder mezclar cada una de estas librerías con mi programa. ¿Sí? El include dice, toma todas las funciones de la librería tal, ¿sí? Y dejarlas listas para usar en este programa. Y yo obviamente puedo incluir 3, 4, 5 librerías dentro del mismo programa, ¿sí? No hay problema con eso. Un módulo, ¿sí? Como dije anteriormente, es cada una de las partes de un programa que resuelve uno de los subproblemas en que se divide. Cada módulo tiene una tarea bien definida. Algunos módulos necesitan de otros para poder operar. ¿Cómo se comunican los módulos entre sí? Se comunican a través de sus parámetros. Y cada módulo está identificado por un nombre. Los módulos pueden ser funciones o pueden ser procedimientos. Hay una diferencia conceptual. En C, como en muchos otros lenguajes actuales, ya no se habla de procedimiento, se habla de funciones. Funciones que retornan una cosa o funciones que retornan otra.
¿sí? Hoy en día ya no se hace la distinción en el nombre entre función y procedimiento, pero sí existe una diferencia conceptual entre una función y un procedimiento. Ambos, tanto una función como un procedimiento, son un grupo de sentencias que realizan una tarea concreta y tienen como resultado, y ahí es donde se diferencian. La función es un grupo de sentencias que hacen una tarea concreta y retornan un único valor en su nombre, solo un valor. En cambio, un procedimiento es un grupo de sentencias que realizan una tarea específica, pero son capaces de devolver cero valores, de devolver un único valor o de devolver varios valores. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos ante una función, digo entre comillas, porque así lo van a leer generalmente, que me devuelve, que no me devuelve nada, no retorna nada, o me retorna muchos valores, entonces internamente eso es un procedimiento. Aquella función que me devuelve un único valor es una función que conceptualmente es una función. Entonces me decís, pero ¿y para qué le llamamos distinto? Porque nosotros tenemos que aprender la generalidad primero. Tenemos que aprender a distinguir entre función y procedimiento para que luego cuando usemos un lenguaje actual en donde se llamen todas funciones, sepamos nosotros la diferencia en cuanto a el uso de esa función. Las funciones de biblioteca, que les comenté que le íbamos a desarrollar el miércoles, son acotadas. Por más que son miles, son acotadas, ¿sí? Y por ejemplo, les chusmeo que no hay ninguna función predefinida estándar, ni siquiera en Python, que es lo más usado, que por ejemplo determine si un número es primo o no, ¿no? Y esa es una tarea súper común para nosotros en nuestros contextos así más básicos, más abstractos. Entonces no tengo en la función mat un determina primo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La tengo que programar yo. Yo tengo que decidir si determina primo es una función, cómo se va a llamar la función, qué datos de entrada necesita y qué datos de salida necesita. ¿Sí? La carga de un vector, sí me voy a adelantar un poquito. La carga de un vector tampoco es una función de librería, no está preestablecida. Por ejemplo, en Python sí, bueno, eso es otro tema, ¿sí? Justamente los lenguajes van evolucionando y van incorporando funciones estándar. Eh, Hoy en C, la carga de un vector no es una función predefinida, entonces la tengo que definir yo. ¿Bien? Entonces la diferencia entre las funciones estándar y las diseñadas o definidas por el programador es justamente eso, que son, las librerías tienen funciones acotadas, finitas, y que si no están allí y nosotros necesitamos crearlas, las podemos crear también. Al igual que una función estándar, nosotros tenemos que saber reconocer o saber diseñar en realidad eh, un prototipo, un encabezado y una invocación, ¿sí? A ver. El prototipo de una función tiene un tipo de dato de retorno, tiene el nombre de la función y tiene sus datos de entrada, ¿sí? Que se llaman parámetros, que también vamos a desarrollar un poquito el día miércoles. Lo podemos traducir en que los datos de color morado son los de entrada y el T de retorno que esté en azul es la salida. Ese es el prototipo. Si alguno ya se ha puesto a repasar y a estudiar el nivel 1, podría recordar tal vez dónde van definidos los prototipos de las funciones. ¿Se acuerda alguno? ¿Dónde va el prototipo? Arriba del main. ¿Cómo? El prototipo iba arriba del main y se desarrollaba debajo Ah, al final de todo, fuera del main. bien, la segunda parte no escuché bien, pero el prototipo va antes del main. Exactamente lo que genera es que
todo el programa, todos los módulos del programa conozcan que existe un módulo, en este caso una función, que realiza una tarea. ¿Sí? Si yo no coloco el prototipo antes del main, entonces esta tarea no va a ser conocida por todo el programa. El prototipo va en el sector de declaraciones globales, ¿sí? Entonces yo lo coloco ahí para que cualquier función y el propio main inclusive sepa que hay un módulo que hace eso, que capaz que no lo nombra, no lo usa, pero todo el programa está sabiendo que existe. El encabezado de la función, ¿sí? Usted va a decir, pero es súper parecido, dice td retorno, nombre función y mis parámetros. Tiene la diferencia sintáctica, si quieren, en que el prototipo va con punto y coma, mientras que el encabezado de la función abre y cierra llaves. ¿Por qué abre y cierra llaves? Porque dentro de esas llaves va el cuerpo de la función. Es decir, si estamos pensando en los primos, aquí donde dice cuerpo de la función es donde va el algoritmo de primo. ¿Sí? Donde yo hago el while y hago el if. ¿Se entiende? Entonces, el prototipo es la declaración global de que existe un módulo que hace esto. Luego, el encabezado de la función es, si quieren, la primera línea o la cabecera justamente del desarrollo del algoritmo. Aquí, en el encabezado, dentro del encabezado ya va el desarrollo del algoritmo. Y la tercera parte, que, perdón, no la escribí, es la invocación de la función, que es el uso propiamente dicho, donde yo uso realmente esta función. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo quiero definir el prototipo y el encabezado de una función que determina la cantidad de dígitos de un número entero. Lo primero que yo tengo que establecer es, si quiero un módulo que determine cantidad de dígitos de un número, ¿sí? Yo tengo que establecer cuál o cuáles datos de entrada necesito y cuál o cuáles datos de salida necesito. En este caso es como una tarea muy simple, en donde yo para saber la cantidad de dígitos de un número, necesito conocer el número. Bien, entonces nosotros obtenemos los dígitos de números enteros. Por lo tanto, hay que establecer el tipo de dato de la entrada. Y a su vez, tenemos que ver cuál es el proceso de separar dígitos, ¿sí? Y qué tarea voy a hacer yo sobre la separación de dígitos. Porque yo puedo mostrar dígitos, puedo contar dígitos, puedo acumular dígitos, puedo invertir el número, que también involucra la separación de dígitos, ¿sí? Entonces, tengo que pensar en, si yo cuento los dígitos, ¿qué tipo de dato necesito asociar a ese contador de dígitos? Y ese es el tipo de dato que le corresponde a la función. Por eso acá dice int, cantidad dígitos, int x. Sí. Un segundito. No había nada. Así estaba cuando yo entré. Para que no lo puedo dar mute. Sí, disculpen. Estoy en un. El encabezado va después de la función main. Sí, el encabezado va después de la función main. ¿En qué estaba? Ah, entonces, acá tengo el prototipo de la función que lo vamos a colocar antes del main para que todo mi programa sepa que existe y sepa que está definida. Después de la función main voy a escribir el encabezado y a continuación del encabezado todo el cuerpo de la función. Cuando hablamos de funciones, vamos a tener la palabra return y una variable que debe ser del mismo tipo de dato que el que yo estoy estableciendo que va a devolver mi módulo. Es decir, yo no puedo poner acá
que va a devolver un float y después mi variable va a ser un int, o va a ser un double, o va a ser un unsigned, ¿sí? Entonces, tiene que ser la variable que debo retornar a otro módulo o al main, debe coincidir con el tipo de dato de mi función. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo acá pongo int x también? No hay ningún problema. El único requisito es que en el prototipo tiene que estar sí o sí el tipo de dato del dato de entrada. ¿Puede estar acompañado por el nombre de la variable? Sí. ¿Puede no estar acompañado por el nombre de la variable? Sí. Basta con que esté declarado el tipo de dato. En cambio, cuando yo voy a escribir el encabezado, este int, así, me va a decir que está indefinido, porque yo estoy diciendo de qué tipo de dato es el dato de entrada, pero no estoy diciendo cómo se llama el dato de entrada. Entonces, en el encabezado es obligatorio poner el tipo de dato, pero además es obligatorio colocar el identificador de la variable. ¿Sí? En el prototipo, el identificador de la variable es opcional, es decir, que puede estar, como está escrito ahora, o puede no estar. En el encabezado, el identificador de la variable debe estar. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber si un número entero posee un dígito en particular? ¿Sí? La consigna sería algo así como, dado un número entero y un dígito k, determine si el dígito pertenece al número o si el número está compuesto por el dígito. Entonces yo necesito dos datos de entrada. Necesito conocer al número y necesito conocer el dígito, porque yo a medida que vaya desarmando mi número, tengo que irlo comparando contra el dígito. Entonces, es una función que voy a llamar arbitrariamente dígito, que necesita el número entero como dato para poder desarmarlo, y necesita el número entero dígito para saber si ese dígito pertenece al número, y me va a retornar un sí o un no. Pero como no hay un dato booleano, no hay un tipo de dato booleano en C, me va a retornar 0 o 1, donde el 0 significará si está, perdón, no está, el 0 es falso, y el 1 significará si está. ¿Se entiende? Este es el prototipo. En mi encabezado yo tengo que identificar al número e identificar al dígito, porque tampoco es lo mismo escribir int d, int x, ¿sí? Sobre los parámetros vamos a hablar bastante más el miércoles, pero sepan que el orden en que yo los nombro es muy importante. Bien. ¿Alguna pregunta antes de ir al ejemplo? No, profe. Va. Mm, Mm, Ahí habían puesto en el chat. Bueno, no sé si yo lo leyó. El encabezado va después de la función main. sí, 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 sí. Bueno, ¿ven el Sinjai? ¿Se está viendo? Sí, sí se ve. Bueno, aquí vamos a hacer una tarea muy sencilla que dice, dado un número entero, determinar la cantidad de dígitos que posee. Bien, vamos a declarar un entero, que es el número, un auxiliar para resguardarlo al número y un C para contar dígitos. A continuación, usando las funciones estándar print y scanf, vamos a solicitar y leer el dato. A continuación, nuestro contador inicia en 0, hacemos una copia, ¿sí? Porque después me gustaría mostrarlo al número, y luego un ciclo en donde cuento, desarmo, cuento, desarmo, cuento, desarmo, ¿sí? Y por último, mi salida en donde dice que la cantidad de dígitos de X, bueno, de AUX, perdón, es C. ¿Bien? Lo voy a ejecutar antes de preguntar algo. Y no sé, tengo el dígito entero 2345. La cantidad de dígitos de 2345 es 4.
¿Alguna duda respecto al algoritmo? No, ¿No? ¿Le no, simpatiza? sí. Profesora, Gabriel. ¿por qué en la variable de print, la variable C no lleva el, ¿cómo se dice? El ampersand. ¿En el Ahí, print? sí, en el print. Acá. Sí, Porque no el lleva el out. ampersand, ni AUX ni C llevan el ampersand, porque el ampersand hace referencia a la dirección de memoria de AUX o a la dirección de memoria de C. Y yo lo que estoy queriendo mostrar no es la dirección de memoria, sino el valor almacenado, Ah, ok. ¿sí? ¿Por qué si va en el scan? Porque la función scan es una función que recibe el dato que yo tipeo y necesita saber a dónde la va a almacenar. Entonces, la almacena, perdón, rebobino. Cuando yo declaro la variable x, disculpen, cuando yo digo int x, el compilador le asigna un espacio de memoria, ¿sí? Supongamos el espacio de memoria HHHHHH, ¿sí? Porque es un número hexadecimal. Entonces, x reserva para sí misma la posición de memoria HHHHH. Como es un int, reserva 4 bytes, ¿bien? Entonces, queda reservado. Para X, un espacio de memoria, para AUX, otro espacio de memoria, y para C, otro espacio de memoria. ¿Bien? Entonces, cuando yo voy a pedirle al usuario que ingrese un número entero y escribe, por ejemplo, 45, el compilador dice, ¿y a dónde lo pongo a 45? Entonces el scanf le está diciendo, ponelo en la dirección de memoria de X. Es decir, se va a buscar en toda la fila de memorias asignadas y dice, ah, esta es la HHHHH, y lo pone ahí al 45, ¿sí? Entonces nosotros luego trabajamos con ese valor que está allí, lo vamos modificando al valor que está allí. Entonces este X, el espacio de memoria de X queda en cero. Por eso es que yo anteriormente lo resguardo, lo copio. Entonces, inicialmente tengo dos espacios de memoria con el número 45, por ejemplo, y uno de ellos se descompone y queda en cero. Entonces yo luego después no quiero ver el HHHH, o sea, no quiero ver la dirección de memoria donde está almacenado el número, sino que quiero ver lo que tiene adentro. ¿Bien? Em, y por eso los print no van con el ampersand, mientras que los scan sí van con ampersand. ¿Necesitaré en algún momento ver espacios de memoria, direcciones de memoria, trabajar con direcciones de memoria? Sí, en el nivel 9 creo, cuando hablemos de listas enlazadas, ahí vamos a charlar mucho sobre el tipo de dato puntero y sobre direcciones de memoria, ¿sí? Pero digamos, hoy la diferencia es esa. Yo acá tengo que conocer la dirección de memoria para que se guarde el número, mientras que cuando yo quiero ver el valor, justamente no debo poner el ampersand. Vamos a otro. Dado un número entero, dado un número entero, determinar si un dígito k forma parte del número, ¿sí? Entonces, si yo tengo el número 500, quiero saber si el 1 forma parte del 500. No. ¿El 5 forma parte del 500? Sí. Si tengo el número 1234, ¿el cero forma parte del número? No. ¿El 5 forma parte del número? Sí. ¿Sí? Ver si el dígito está. No quiero saber dónde ni nada, simplemente si está o no está. Para ello, solicito el ingreso del número, solicito el ingreso del dígito, ¿sí? Y luego, mientras voy descomponiendo al número,
voy consultando si cada uno de los dígitos es igual al dígito K, valga la redundancia, ¿sí? Si cada uno de los dígitos de X es igual al dígito K que yo ingresé como comparación. Si me dice que sí, opté por cortarlo al ciclo porque solo quiero saber si sí o si no. O sea que si yo tengo un número, por ejemplo, el 8000, el 800.845, ¿sí? Y yo estoy queriendo ver si el 5 está, y me basta una vez que lo encuentro, paro, ¿no? ¿Para qué voy a seguir separando dígitos de un número de 6 cifras, de 7 cifras, de 20 cifras, si ya lo encontré? Entonces, por eso uso una bandera. Y luego pregunto por la bandera. Recuerden que el mecanismo de uso de banderas es inicializar la bandera, colocarla dentro de una alternativa o dentro de un ciclo para separar caminos y luego preguntar por la bandera. O sea, preguntar por qué situación ocurrió. ¿Ocurrió un cambio de bandera o no ocurrió un cambio de bandera? Entonces, si la bandera está en 1 es porque el dígito forma parte del número, y si la bandera quedó en 0 es porque el dígito no forma parte del número. Lo voy a ejecutar y ya volvemos sobre el código. Ingreso un número entero, 1, 2, 3, 4. Ingreso un dígito 6. El dígito 6 no forma parte del 1234. Vuelvo a ejecutar. 1, 2, 3. Ah, no, sí. Ahí, 1. Y voy a poner el número 3. Dígito 3. El dígito 3 forma parte del 23.431. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre el código? Mírenlo un segundo, por favor. ¿Todo bien? Díganme que ya hicieron al menos 5 programas cada uno. Miéntanme. No. ¿Estuvieron practicando? Un poco, lo básico. ¿Y este algoritmo entraría dentro de lo básico? Sí, ¿O te porque están pareciendo difíciles? no veo una alternativa con bandera. Mm, ¿Sí? Bueno, la mala noticia, si quieren, que tengo que darles, es que esto ustedes tendrían que ser capaces de hacerlo en 2 minutos. ¿Sí? Yo, o sea, me tomé un tiempo, les fui mostrando para que nos vayamos habituando, pero ya al cabo de una semana, de 2 semanas de clase, 2 semanas, ¿no? Epa. Esto con una mano, con 2 dedos, con un ojo, ¿no? Sin mirar. Tengo un profe que decía, sin mirar. Bueno, ¿por qué se llaman mono mono? Porque son monolíticos, ¿no? Por eso tiene el nombre arriba mono. Ahora bien, ya tenemos una consigna un poquito más larga, que dice, dado un número entero y un dígito K, si el número tiene más de 4 cifras, determinar si K forma parte de él. Si tiene menos de 4 cifras, determinar si el número es primo. Si tiene exactamente 4 cifras, obtener el promedio de sus divisores. Mostrar el resultado en todos los casos. Yo en la clase 2, creo, les había hecho les había desarrollado un ejemplo en donde les decía algo así como, ay, ¿cómo era? Me tengo que buscarlo. Olvidadiza, el de los if anidados. No sé si era este. No. Uno donde yo les hablaba de determinar
si un número tiene 3 cifras, o 4 cifras, o 5 cifras. Sentencias. ¿Cuál será? Bueno, no va a aparecer bien cuando uno lo necesita, no va a aparecer. No creo que sea el ejemplo inicial. No. N1, sentencias compuestas. Bueno, no va a aparecer, ¿vieron? No importa. Y yo ahí, y uno de ustedes dijo que que cuente los dígitos con un ciclo, y yo en ese momento le dije, pero yo no sé hacer ciclos, e hice preguntas. Bueno, y hice preguntas porque dije, bueno, un número de 2 cifras está entre el 9 y el 99, o sea, entre el 10 y el 99, un número de 3 cifras está entre el 100 y el 999, ¿sí? Hice un tipo de preguntas de ese tipo. Cuidado, porque yo a propósito lo hice en ese momento así, porque la consigna a propósito estaba escrita con 2 o 3 alternativas nada más. Ah, creo que era con el switch, cuando les mostraba el tema del switch, eso fue. Eh, entonces, no fue una pregunta tipo determine la cantidad de cifras del número, así abierta. Era bastante acotado, era 2, 3, 4 o 3, 4, 5 nada más. En esos casos donde yo tenía que establecer si tenía 3, si tenía 4, si tenía 5, entonces yo podía hacer preguntas. Cuidado aquí con no querer tentarse e ir por ese camino, porque acá me dice, si el número tiene más de 4 cifras, haga tal cosa. Ok, pero ese más de 4 cifras involucra 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y es infinito. O sea que cuidado, porque cuando ya hablamos de cantidad de cifras en general, sin acotarlo al problema, ya no podemos hacer preguntas. No podemos preguntar si está entre 9 y 99 tiene 2, si está entre 99 y 9 y 90 tiene 3. No, porque son una cantidad de preguntas infinitas. ¿Bien? Cuando hablamos de manera general de cantidad de cifras, seguro que es un ciclo while. ¿Sí? Se los aclaro porque por ahí a alguno le queda en la cabeza así bollando. Un día hizo una cantidad de cifras con preguntas. Sí, porque era una consigna acotada. Porque la consigna me decía, si tiene 3, 4 o 5, haga tal cosa. ¿Sí? Acá no me dice 3, 4, 5, me dice menos de 4, exactamente 4 y más de 4. Pero ese más de 4 es infinito. ¿Sí? Bueno, dicho esto, empecé. Acá tengo un pedazo de código, ¿no? Así pegadote, ni siquiera sé si aplica. A ver, dice, dado un número entero y un dígito k, si el número tiene más de 4 cifras, determinar si k forma parte de él. Si tiene menos de 4 cifras, determinar si el número es primo. Si tiene exactamente 4 cifras, obtener el promedio de sus divisores. Perfecto. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un número entero y necesito un dígito k. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es la primera tarea que hay que hacer? La primera tarea es saber la cantidad de cifras del número, porque de acuerdo a su cantidad de cifras yo sigo un camino u otro camino u otro camino. Entonces aquí yo me voy a hacer un copy-paste, así bien de acá, así. Ahí está. ¿Necesito la bandera? No necesito bandera. Hasta acá. ¿Bien? Yo aquí en C ya tengo la cantidad de dígitos de X. ¿Sí? Me voy comentando yo, me voy contando qué voy haciendo. Bien. Ahora sí, si el número tiene más de 4 cifras, ok. Sí, ay sí, por Dios. Si C es mayor estricto que 4, tiqui, 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 ¿qué tengo que hacer? Determinar si el número es primo. Uh, entonces más vale que abra llave. ¿Sí? Si no, si C es exactamente igual a 4,
Y yo creo que voy a volver a abrir llave. Si no, y si no es mayor a 4 ni es igual a 4 no hace falta preguntar, ¿no es cierto? Ya es obvio que es menor que 4. Entonces, si no, llave. ¿Bien? Estoy más o menos esquematizando mi solución. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? No te escucho, Agustín. Sí, profe. Bueno, ¿Sí? Bueno, entonces, si es mayor a 4, si es mayor a 4, determinar si K forma parte de él, o sea, del número. A ver, ¿me podré hacer una pegoteada de acá? Mm, A ver, primero, este X, ojo, porque ya vale cero, ¿no? ¿Sabes que tenés razón? ¿Sabes que tenés razón? Sí se puede hacer una pregunta, pero no me rompas mi ejemplo. La verdad que tiene razón el compañero, sí se podría hacer una pregunta acá en vez de este while, ¿sí? No importa, es lo de menos la tarea esta. Entonces, si C es mayor a 4 o si la pregunta del compañero es verdadera, yo tengo que volver a separar los dígitos para saber si está o no ese K. Pero cuidado, porque a mí mi X ya se destruyó acá, ¿no es cierto? Entonces acá tendría que en todo caso volver a escribir aux, perdón, acá en todo caso X igual a aux, ¿sí? Volverlo a copiar, ¿sí? Porque acá mi X se desarma. Entonces yo acá lo vuelvo a resguardar, o sea, lo vuelvo al original y lo vuelvo a desarmar para ver si está o no está el dígito. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Estarían de acuerdo? sí, profe. Sí, ¿no? Si andaba hace rato, estimo que anda también. Luego dice, si tiene menos, si tiene exactamente 4, si tiene más, tiki tiki. Si tiene menos, si es primo. Claro, podría ser esa la pregunta, ¿sí? Lo único que cambia es esta estructura de pregunta nada más, ¿sí? Déjenme que yo adicione el while en todo caso, ¿bien? Pero es verdad que se puede preguntar con el mayor. Em, si es exactamente 4, ¿qué había que hacer? Promedio de divisores. Bien, falta la inicialización de la bandera, qué belleza. B igual a 0. Bello, bello. Si tiene menos, yo pregunté si tiene igual. O acá preguntemos menor, cosa que sigamos la lógica del ejercicio. Si es menor a 4, determinar si es primo. Ajá. Y aquí había que acordarse el algoritmo de primos. PD igual a 2, PD variable nueva, pumba. Mientras, ¿qué dice el algoritmo? ¿Quién me dicta? Primos. Mientras el número sea mayor a cero. Mayor a uno, mayor a uno. Bueno, distinto de uno sería. X distinto de uno. No. Para primos, Ciclo. ¿no? Ah, Mientras en que ciclo. posible No. divisor, mientras que Acá posible en la divisor pregunta hay que preguntar si es distinto de uno. Bueno, mientras PD sea menor o igual al la número división dividido del número. Sí. ¿De quién? a la Ah, mitad del X. número. Mm. Ah, Bueno, ¿y cómo se llama el número? Ojo porque, sí, el X. El out. ajá, Algo de arriba. entonces otra vez un X igual a AUX. Sí.
Entonces, si PD es menor o igual que X, ¿cómo es Divido X 2. div 2? Eh, Así, ¿no es ver, cierto? sí. Y, uy, eh, y, Y X mod, y es digo, X mod posible divisor sea distinto de cero. O ¿y sea, cómo no, escribo sea el igual. mod? ¿Mod? No, Porcentaje. porcentaje, ¿cómo era? Ajá, porcentaje 10, ¿así? No, era el porcentaje de PD. PD, posible Ajá, divisor. distinto, De 0, 0. así. Sí. PD igual a PD más 1. Y ahora sí, si PD es mayor o X Igual a 1. es distinto de 1. ¿Qué pasa? Printf primo. Le pongamos la barra. Si no, no primo. Profe, no ¿Sí? sería eh, y distinto de 1. Y tenés razón, y. Bien. Pero cuidado porque este while va con llaves. No, no va con llaves, perdón. Porque es una sola tarea la que hay que hacer. Disculpen. Ahí está. ¿Sí? ¿Sale? ¿Está, no? Sí. Y ahora, por el else, voy sacando voy guardando. Y si no, ¿qué hay que hacer? O promedio de divisores. Uh. X igual a aux. Divisores. ¿Cómo eran los divisores? ¿Cómo hago promedio de divisores de X? Ciclo while, ciclo for, sin ciclo. Los escucho. Tendremos que ir probando divisores y sumándolo y contándolos también. Ujú. Le pongamos PD, ¿sí? Sí. Desde 1, mientras PD sea menor que... La mitad. Menor o igual que x dividido 2. Bueno, si hacemos eso, ojo con la inicialización de PD, ¿no? Perdón, con la inicialización del contador. Sería un ACU igual a ¿cuánto? Empieza en 1. ¿A cuánto? Ah, Ah, empieza en pues, 1 porque ya tiene el mismo número. Y entonces no sería en 1, tampoco sería en 2. ACU, tengo que sacar promedio, promedio. Aquí Ah, el sería acumulador. si X dividido PD es igual a 0, entonces yo acá hago AQ igual a AQ más PD. ¿Cómo que contador en 2? Ah, más un contador, claro, claro. Yo acá haría AQ igual a este, 1 más X y contador en 2. ¿Por qué? Porque estoy contando el 1 que es divisor de todo el mundo, acumulando, perdón, y el X. O sea, acá ya estoy diciendo que el 1 y X son divisores, entonces ya lo estoy acumulando. Y acá estoy diciendo que ya voy contando 2. Entonces mi PD empezaría en 2 e iría hasta la mitad. ¿Sí? Y si es divisor, no solamente acumulo, sino que cuento.
¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? Porque sí, es sí. promedio. Para sacar el promedio, por ejemplo, vamos con el número, con el 7, ¿sí? Que es primo. El 7 tiene como divisores al 1 y al 7. ¿Cuál es el promedio? Y 1 más 7, 8. 8 dividido 2, 4. Eso es lo que hay que mostrar. El promedio de los divisores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ujú. Em, y entonces acá hay que mostrar, printf. Acá no tengo que preguntar nada porque inclusive los números primos tienen divisores. Entonces voy a poner promedio de divisores igual a este porcentaje de... Bueno, ahí podemos discutir, ¿no? Si quiero realmente... Y voy a poner, tiqui, 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 comillas, eh, C dividido, perdón, dividido C. Si yo quiero que sea flotante y que se vea flotante, entonces acá pondré float Acu sobre C. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Mm. A ver, probemos. Errores. C no está declarado, dice. Bueno, ¿qué otro error hay? Dice, Acumulador Acu no también. está declarado. Bueno, y no pareciera haber más errores. Ejecuto. Voy a probar un número primero de 5 cifras. El 1, el 2, 3, 4, 5. Ahí tengo 5 cifras. Y acá va a verificar dígito. Me dice, bueno, verifícame el 6. El 6 no forma parte. Bello. Voy con un número de 4 cifras. 1, 2, 3, 4. Ingrese dígito, bueno, no sé, 5. Epa, no forma parte. A ver, si tiene más de 4, tiene que determinar si forma parte. Si tiene menos, si es primo, y si tiene 4, el promedio de los divisores. ¿Y por qué no lo está haciendo? Porque C no está inicializado la primera vez. Entonces me estaba juntando basura. Ejecuto. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tiene que verificar dígito. Bien. Voy a probar uno exactamente de... No, de menos cifras. De menos cifras tiene que ver si es primo. Entonces, por ejemplo, el 12. No primo el 12, perfecto. Acá miren, por ejemplo, me estaría de más el dato de entrada del dígito, ¿no? Vayan anotando, porque tengo que determinar simplemente si es primo o no es primo. Y ahora uno exactamente de 4 cifras, para que me promedie sus divisores, le voy a poner el 1000 o el 1001. A ver, un número de 4 cifras que sea primo. El 1003, ¿puede ser? Parece que no. Bueno, después busquemos un número de 4 cifras primo, ¿sí? Y me muestra promedio de divisores. Yo voy a asumir que está bien sacado el promedio de divisores, ojalá. ¿Cómo sabríamos exactamente un número primo? A ver, un primo de 4 cifras. Número primo de 4 cifras. Para hacer la prueba de escritorio bien, ¿no? A ver. O si alguno de ustedes tiene un caso de prueba de 4. Ah, 2003 creo que. 2003. A Parece. ver, probemos el 2003. Solo para saber que está bien sacado el promedio nomás, ¿no? Soy una hincha. 2003. No, pareciera que no. Ah, no, está bien, 1002.
porque 2003 más 1 es 2004 y 2004 dividido 2 es 1002. Perfecto, 2003 es primo. Bello. Anda bien entonces, ¿sí? Pero, pero, fíjense que está varias veces utilizada la variable C, porque justamente cada una me está pidiendo algún tipo de cuenta, y es un problema simple, muy simple, pero que tiene, ¿cuántas? 60 líneas. O sea que imagínense si realmente hacemos un enunciado complejo, ¿no? Tendríamos 300 líneas y acá me tenía que fijar bien si pregunté bien mayor estricto, si, o sea, en un problema que inclusive es sencillo y no es tan largo, escribí un montón de código, ¿sí? Y cuidado con la revisión y con los errores y todo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Este ejercicio, esta solución, la voy a modularizar, ¿sí? Yo sé que está medio, bastante enfocado, porque estamos iniciando, estamos practicando recién, no todos los problemas son tan obvios de cuáles son las tareas tan específicas, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, la narración va a ser bien general y ustedes dentro de esa narración van a tener que detectar cuáles son los módulos. Yo acá puedo marcarles un módulo de contar dígitos, que es el módulo que si bien ustedes me están mostrando que hay otra manera de preguntar, pero si yo lo quiero ver como un módulo, como una tarea, es el módulo que me dispara todo, ¿sí? Porque en base a la cantidad de dígitos que yo conté, hice una selección de caminos. Entonces acá tengo un contar dígitos. Por acá, ¿qué tengo? Por acá tengo otra tarea, otro módulo que me determina si es o no es, o si forma o no forma parte. Entonces te voy a poner acá. Tarea determina si K forma parte de X. Eso es lo que hace acá. Una segunda tarea. Acá le voy a poner tarea. Luego tengo una tarea, dos puntos, determinar primo. Y por último tengo una tarea, promedio de divisores. ¿Bien? Entonces ahora me voy a copiar. Ojo que no hace falta copiarlo y reescribirlo, yo solamente lo voy a hacer para mostrarles cómo voy modificándolo, ¿sí? Este me sirve. Porque anda, pero es un programa monolítico. No es un programa en donde hayamos modularizado. Entonces ahora vamos a modularizar. Vamos a mirar la primera tarea detectada. La primera tarea detectada es contar dígitos. Entonces yo ya puedo elegir un nombre al módulo y voy a decir, bueno, vos te vas a llamar contar dígitos. ¿Bien? Ok. Pero tengo que definir si es una función realmente o es un procedimiento. Y yo todavía no sé hacer procedimientos, así que, ¿cuál va a ser mi tarea? Mira, o sea, ¿cuál va a ser mi ejercicio? Si este módulo retorna un único valor, entonces voy a diseñar una función. Si esta tarea debería retornar más de un valor, entonces no la voy a hacer todavía. Voy a aprender la semana que viene, obviamente, a hacer procedimientos, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿esta devuelve un solo valor? Sí, te devuelve un tipo de dato equivalente al tipo de dato de entrada. Entonces yo puedo decir que la cantidad de divisores es un entero, que mi función se va a llamar contar dígitos y necesita, para poder trabajar, otro entero.
Entonces, este int está representando al número, que puede llamarse X, Y, Z, y este int está representando la salida, que es decir, la cantidad de dígitos. Luego, dijimos que la siguiente tarea era determinar si K forma parte de X. Entonces, ese determinar lo podemos interpretar como un booleano, como un verdadero o falso, y ese verdadero o falso lo podemos tomar como un valor 0 o 1, ¿sí? Entonces, vamos a poner dígito está. ¿En dónde hay que revisar si el dígito está? En un entero. ¿Y de qué tipo de dato es mi dígito? Un entero. Entonces yo necesito conocer el número y necesito conocer el dígito. Para muchos de nosotros es más sencillo ya ir nombrando acá el identificador, ¿sí? Así que si ustedes se sienten más cómodos haciéndolo, háganlo, no hay problema, porque en el prototipo puedo o no poner el identificador. A mí me gusta ponerlo porque yo acá ya puedo decir, bueno, necesito el dígito K y y el número X para saber si K está en X. Y me va a devolver un 0 o un 1. La siguiente tarea era primo. Otro booleano, sino, o sea, un 0 o 1. Y la voy a llamar determina primo. ¿Y qué necesito para saber si un número es primo? El número. Y por último, mi tarea promedio de divisores, que, si bien la consigna no lo establece, si quieren lo podemos escribir literalmente, obtener el promedio real de sus divisores. Entonces, aquí, en promedio divisores, yo sé que la entrada es un entero, pero mi salida voy a querer que sea un float. ¿Bien? Además, para que no piensen que todas las funciones devuelven enteros. No, la función devuelve el tipo de dato que yo necesito. En este caso, bueno, justo la cantidad de dígitos es entera, el sino lo representamos con un entero, y bueno, y por eso el promedio, ya que estamos, lo hagamos real. Yo lo que acabo de declarar acá son prototipos. Los prototipos establecen el nombre de la función, el tipo de dato que va a devolver o va a retornar la función y el o los datos de entrada de la función. ¿Sí? Fíjense que lo que yo les decía, si yo lo leo en términos generales, la entrada de mi problema era un número X y un dígito K. Pero lo que estamos viendo es que esos dos datos en realidad no son necesarios para todas las tareas. Esos dos datos solamente son necesarios para determinar si el dígito está en X. Fíjense que para el resto de las funciones solamente necesito mi X. O sea que ustedes fíjense ya como en un problema muy simple, donde solamente tenía dos entradas, hasta me llegué a dar cuenta que no todas mis tareas necesitaban los dos datos de entrada. Ustedes imagínense algo mucho más complejo, ¿sí? Como cada partecita se va haciendo cargo de una partecita de la entrada y cada partecita del código va generando una parte de la salida, ¿sí? Esto se denomina prototipo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar mi algoritmo, ¿sí? Entonces esto lo cambio por llaves, ¿ok? Y lo que yo voy a hacer, por favor, no lo tomen como costumbre, porque algunos comienzan a tipear así, le pasen copy-paste. No, no siempre es copy-paste, yo repito que estoy mostrándoles con tareas sencillas. Así que no se acostumbren a un pedazo de código, todo esto del módulo y ya está, y después no anda, no anda, no anda. ¿Sí? ¿Qué me voy a llevar yo o qué pareciera que me tengo que llevar? Y bueno, este ciclo
porque aparte estoy cortando, ¿no? Así que ojo. Bien, entonces resulta que yo aquí tengo mi while, y ojo, porque ahora este contador que yo necesito, por más que yo lo necesite también en el main, este C es una variable local, ¿sí? Entonces tengo que declararla. Yo declaro a C como una variable local que me va a ayudar a contar. Y lo que yo voy a retornar es ese valor que se haya calculado en C. ¿Sí? Entonces, declaro las variables que voy a necesitar aquí adentro de mi programita, ¿sí? Y lo voy a procesar, si en este caso es un ciclo donde cuento, y voy a retornar. Esta línea es fundamental, esta línea tiene que estar, esta línea es el retorno justamente, ¿sí? Esta línea es la comunicación con el main. Si yo no escribo el return, y si yo no escribo un return adecuado, acá, bueno, hay dos variables y es medio obvio que la que retorno es C, ¿sí? Pero yo tengo en mi algoritmo, tengo que mirar bien cuál de las variables es la que tiene el valor que yo quiero retornar. Y luego tengo que escribir la sentencia return C, porque si no, no estoy enviando el valor que necesita, en este caso, mi programa. Esto se llama encabezado de la función y este es el cuerpo de la función, ¿sí? ¿Y ahora cómo la uso la función? Yo tengo que elegir una variable que puede llamarse como yo quiera. Yo acá voy a hacer, acá lo voy a comentar a esto, ¿sí? Que este es el original, digamos. Yo digo, bueno, necesito un X y necesito un K, ¿sí? En general para mi estructura de programa. Ahora necesito una variable que sea del mismo tipo que mi función, que el retorno de mi función, porque yo quiero almacenar ese retorno en un espacio de memoria. ¿Cuándo yo voy a querer almacenar el retorno de una función y cuando lo voy a usar muchas veces? O sea que no es obligatoria la sentencia que yo voy a escribir. La puedo escribir a veces sí, a veces no. Yo ahora voy a probar escribiéndola y a medida que vayamos avanzando, a veces voy a optar por no escribirla. Pero ahora sí. Entonces yo la voy a llamar Kant. Ah, bueno, entonces si estás por usar un Kant, declara tu Kant. Y en Kant yo voy a poner contar dígitos. Y entre paréntesis le voy a enviar el valor al cual yo le quiero contar dígitos. Porque yo podría tener acá ingresado X, Y, Z, K, ¿no es cierto? Podría tener muchos números ingresados y yo le tengo que mandar a cuál le quiero contar los dígitos, que en este caso es a X. ¿Qué se guardó en Kant? Este return se guardó en Kant. Es decir, el valor de C calculado en la función es lo que se guarda en Kant. Esto se llama invocación o llamada a la función. Es decir, invocación a la función o llamada a la función. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo tengo que preguntar si Kant es mayor a 4, si Kant es menor a 4 y si no. ¿Bien? Fíjense cómo se limpió ya de entrada nomás ya se está limpiando mi código porque en una sola línea representé todo esto. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero igual lo tuvimos que programar. Sí, igual lo tuvimos que programar, pero mi main, mi función principal, está quedando más despejada y está siendo evidente porque si la función se llama contar dígitos, yo puedo entender que Kant está almacenando el resultado de contar dígitos de X. ¿Bien? Luego, si Kant es mayor a 4, entonces yo acá debería invocar aquí a alguien que me determine si K forma parte o no de X. Entonces me voy
a desarrollar. Bien, dígito está. Y aquí. Control X, Control V. Entonces, ya tengo mis datos de entrada que son X y K. Estoy necesitando una banderita. Esa banderita inicia en 0. Yo voy a desarmar mi X y mientras mi bandera sea 0, yo voy a seguir, ¿sí? Y una vez que esto pare, yo lo que voy a hacer, en vez de preguntar cuál fue el valor de B, yo voy a decir que sin importar cuánto valga B, es esa la variable que yo voy a retornar. ¿Sí? En este caso, mi solución o mi función se va a encargar de retornar el valor de B porque es B quien está guardando un entero que representa que sí está, o es B quien está guardando un valor entero que representa que no está. Bien, si ya me iba a chistar, falta el dig, exactamente. ¿Sí? Es decir, que mi función, recuerden, me retorna un entero en donde 0, ¿qué se presenta 0 acá? A ver si lo hice bien o lo hice al revés. 0 es está o no está. 0 es no está y 1 es está. Entonces acá, 0 no está, 1 sí está. Entonces me vuelvo aquí. Si quiero, puedo usar la variable b. Si no, puedo usar una variable, no sé, está. Entonces yo acá voy a decir, está es igual a dígito está, y le mando como dato el K y el X, que no es lo mismo a dígito está XK, porque el orden de los parámetros es muy importante, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando utilizábamos la función mod? Ay, 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 ¿qué hice? La función mod, y yo les decía, pucha, y yo les decía que no era lo mismo el mod entre 2 y 4 que el módulo entre 4 y 2, ¿sí? Porque el mod entre 2 y 4 es 2. En cambio, el mod entre 4 y 2 es 0, ¿sí? Porque no es lo mismo dividir 4 en 2 que dividir 2 en 4. Bueno, resulta que el mod que usábamos en el diagramar era una función en donde el algoritmo que estaba dentro de esa función dividía en algún momento de su sentencia el primer parámetro dividido el segundo parámetro, y de ahí sacaba el resto. O sea que era muy importante porque el primer parámetro era el divisor y el segundo parámetro era el dividendo. Por eso es que no es lo mismo que el divisor sea 2 y el dividendo sea 4, a que el divisor sea 4 y el dividendo sea 2. ¿Sí? Lo mismo pasa con las funciones definidas por el programador. No es lo mismo que yo busque X en K a que busque K en X. Y menos sabiendo que X no es dígito, o sea, iba a estar todo mal, digamos, el análisis iba a estar mal si yo lo llevo a invocar al revés. ¿Sí? ¿Se entiende la importancia del orden? Sí, Bueno, profe. y yo aquí, bueno, porque ya no puedo preguntar por B, porque no existe B. Yo acá le llamé, o sea, a propósito, un poco le cambié el nombre, le llamé variable está. Entonces, en todo caso, yo tendría que preguntar
si está es 1 o si está es 0. Entonces, si está es 1, el dígito D forma parte, perfecto, y si no, el dígito D no forma parte. ¿Sí? A ver, profe, ahí convendría cargar el dígito. Bien. Y además, como me estoy dando cuenta que es la única tarea en donde yo necesito acá, me puedo llevar esto directamente para ahí. Exactamente. Bien. Bueno, está uno listo. Ya está y esto también se llama invocación. Ahora, si Kant es menor a 4, yo tengo que determinar si es primo o no es primo. Bueno, con el primo o no primo va a pasar lo mismo. Este, esta función me va a devolver un sí no o un 0 1. Entonces me voy a determinar primo. La voy a desarrollar a determinar primo. Determina primo. Tengo un int x, bien. Y ahora me llevo esto. Me llevo todo. Control X. Voy a declarar PD. Uy. Mientras. Y acá voy a agregar una variable que se va a llamar band. No, B, también B, también B. Entonces, si cumple, B igual a 1 sería, ¿no es cierto? Por el sí. Y si no, B igual a 0. Y voy a retornar B. Y ustedes dirán, ¿y por qué no lo dejo con print? Solamente les voy a decir esto porque vamos a ahondar en procedimiento la semana que viene. Pero resulta, les cuento algo. Cuando nosotros hablamos del retorno, estamos hablando de un valor que es enviado. ¿Sí? Una función envía un dato a otra función, una función envía un dato a un procedimiento o una función envía un dato al main, que en definitiva el main es una función, ¿no? Nada más que es la principal. Resulta que si yo ponía print cartelito y print cartelito, este return no tenía sentido. O sea que si yo pongo en vez de b igual a 1, b igual a 2, pongo print es primo, print no es primo, ¿sí? Resulta que no estoy enviando nada a ningún lado, digas, léase función, procedimiento, main, sino que estoy mandando algo a la pantalla. Es decir, no me estoy comunicando con los otros módulos, sino que estoy mostrando la información en pantalla, es decir, no estoy retornando nada, por lo tanto, este módulo, si imprime en pantalla, no sería una función, sino que sería un procedimiento. Un procedimiento es un módulo que no retorna valores, retorna un valor o retorna varios valores. En este caso, si yo hubiera hecho un print, entraría dentro de la calificación de procedimiento que no retorna valores. Yo no sé hacer procedimiento todavía, así que eso lo charlaremos la semana que viene y veremos ventaja o desventaja de usar en ciertos módulos que son un poco ambiguos, qué me conviene usar, ¿sí? Yo hoy estoy haciendo funciones y si yo hoy estoy haciendo funciones necesito retornar un valor. Y si yo escribo print, no retorno nada. O sea que conceptualmente lo estoy diseñando mal. Como yo debo retornar un valor, elijo retornar 0 o 1, por lo tanto estoy eligiendo retornar el valor de b. ¿Sí? Creo que no tengo más variables. Entonces, me voy a mi else if y digo,
que en band, así lo llamé hace rato, en B voy a recibir determina primo. Determina primo. Y como entrada tiene solo a X, mínimo. Y acá voy a preguntar, si B es 1, entonces es primo. ¿Quién? Acá voy a poner porcentaje de. Es primo. Y voy a mostrar X. Y si no, voy a poner control C. No es primo. Y voy a mostrar X. Bien. Y ahora mi último. Promedio de divisores. Float. Promedio de divisores. Me voy a robar de aquí esto. Control X. Control V. Voy a declarar el ACU y el contador. Esto está bien, esto está bien, esto está bien. Y voy a retornar float ACU sobre C. ¿Sí? Dígame, a ver. Falta PD, profe, dice. Tienes razón, falta PD. ACU C, PD. Y no deberíamos Bien. inicializarlo a Q y C para que no tenga basura. No tiene basura porque lo estoy Ah, inicializando con ya, sí, valores sí. constantes. Si bien X es variable, pero tiene un valor almacenado. Lo que no podemos es arrancar un algoritmo diciendo C igual a C más 1. Ahí sí no se puede, porque ahí no estás diciendo cuánto vale inicialmente. Entonces aquí lo voy a llamar P igual a promedio divisores X, y el promedio de divisores es P, voy a poner. Y aquí, miren, voy a declarar a P como flotante. Float P. Profesora, Bueno, sí. eh, en la parte de parámetro de la función, ¿ahí se le puede también declarar las variables? O sea, cuando quiero enviarla o cuando simplemente quiero que me genere algo cuando lo esté llamando. No entiendo tu pregunta, perdón. Por ejemplo, en determinar primo, podría Ujú, hacer ahí, no, o sea, no sé si, un ejemplo tonto, pero si en int x, ahí se podía declarar una variable sin tener que, simplemente con llamándola desde el main. O sea, desde el main llamo una función determinar primo y dentro de los ujú. parámetros defino las variables para que retorne. No, no puedo definir nada. Yo solamente puedo Ah, ok. nombrar. Cuando vos hablas de definir, vos decís tipo por mandarle un int X, Sí, algo así. y no, porque esa sería una declaración y un parámetro no es una declaración. Un parámetro es un dato enviado. O sea que ya debería tener inclusive hasta un valor asignado. ¿Sí? No puedo definir ahí en el medio la variable. Voy a ver si anda, porque todo muy bonito, pero. Y me van a saltar errores. A ver qué errores me saltan. Dice, AUX no está declarado. ¿Dónde? Línea 24. Ah, no está declarado, dice. Oh, porque en ningún lado resguardé la variable. Bueno, pongo X.
Ustedes tienen que acordarse, ¿no? Porque la habíamos resguardado. Compilo de nuevo. B no está declarado, dice. Ah, porque a B lo usé en determina primo. Y bueno, entonces tendré que haberlo puesto acá también. Bien. Que en realidad podría haber reutilizado el está, ¿no es cierto? Pero bueno, solamente para darle nombre bonito a la variable. Veamos si funciona primero. Y después vamos a hacer algunos comentarios. Vamos con 5 cifras. 1, 2, 3, 4, 5. Acá había que verificar si estaba o no estaba el dígito. Dígito 4 debería estar. Bien. Ahora vamos eh, con 2 cifras, 2 o 3 cifras, porque era menor que 4. Entonces acá se supone que va a saber si es primo o no es primo. ¿Por qué me pide el dígito? Ah, algo no está funcionando. Si Kant es mayor a 4, si no, si Kant es menor que 4, si no. ¿Y está bien Kant? Sí, Kant. A ver, ejecuto de nuevo. Dígito, número entero, ingreso un dígito. 4. Ah, ¿no me está leyendo el else if? Kant menor a 4. Contar dígitos de X. A ver, contar dígitos. Bien. La función estaba mal definida, le faltaba una sentencia, entonces estaba contando mal, ¿sí? Por eso me salía siempre por el mayor a 4. Bello. Ese es un error, miren, ese es un error que no es un error de sintaxis. A mí me salía 0 errores de sintaxis. Ese es un error semántico. Esos errores son los más difíciles de encontrar porque el código anda. Entonces a mí me dice el profesor, haga el ejercicio número 3. Chiqui, 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 chiqui. Ay, compila, pum, lo mando. Y resulta que el profe lo ejecuta y no anda, no hace lo que tiene que hacer. Es porque sintácticamente está bien escrito, pero semánticamente no está funcionando. ¿Y qué era lo que no estaba funcionando? ¿Cuáles son los errores semánticos? Por ejemplo, que yo casi escribo en el de primos que yo estaba poniendo O, que puse PD mayor a la mitad o X distinto de 1. Ese es un tipo de error semántico en donde yo no estoy escribiendo adecuadamente una condición y que no me va a dar error porque la sintaxis está bien. Ese es un tipo de error semántico. Y el otro es algo tan sencillo como no inicializar una variable que podríamos haber estado horas sin darnos cuenta de eso. Pero ¿cuál es la otra parte buena? Que yo que hubiera comenzado a hacer, revisar función por función aisladamente. Entonces esto no iba a repercutir, una vez arreglado esto, se arregla el resto, ¿sí? No íbamos a tener que seguir estando detectando qué más pasaba. A ver, veamos si era eso. Ingreso un entero. 12. No es primo. Bello. Y ahora pongamos el 2003. Ay, le puse 2033. Bueno, 540. Supongamos que está bien. ¿Sí? O sea que ya funciona correctamente. Lo que pasa es que ahora les estoy presentando un programa modularizado. Miren el main, cuánto se redujo, ¿sí? Y no es cuestión solamente ay, yo quiero menos líneas. No, capaz que tengo más líneas. Miren, tengo 95 líneas casi, pero tengo otra organización, tengo otra forma de acceder a revisar los errores y de corregir los errores. Y además, ahora sí, créanme que si yo les doy otro ejercicio en donde tienen que revisar cantidad de divisores, ahí sí tranquilos, no como ahora que le dije, cuidado, cuidado, cuidado. Ahí sí tranquilos, se llevan el prototipo, se llevan el módulo y ya está. Lo reutilizan tranquilos. ¿Sí? ¿Por qué yo acá les decía cuidado cuando copien y peguen dentro de un programa todo? Porque hay cosas que vamos a charlar más extendidamente el miércoles, en donde acá tengo X, K, dig, aux, b, pd, c, a. Primero, ¿por qué no tengo declarado acá en este programa a dig? ¿Y por qué no tengo declarado pd, por ejemplo, o al acu?
Esas variables no me servían, sí, me servían, pero me servían para ciertos sectores del código. Como yo ahora modularicé mi código, esas variables fueron declaradas localmente donde correspondía, porque la verdad que en el main yo no necesito ni ACU ni C. Y vos decís, pero sí necesitas para sacar el promedio. Yo en mi main necesito saber el promedio. ¿Cómo sacás vos el promedio? El problema es tuyo. ¿Cuántas variables utilizás para el promedio? Es problema del programador. ¿Las necesito? Sí, pero no en el main. Yo en el main necesito una variable que me reciba el promedio. En el módulo de sacar promedio es donde yo sí necesito declarar e inicializar mi ACU y mi C. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dándole el ámbito correcto a mis variables. Mi función main quedó muy despejadita de variables porque mi objetivo del main era esto, era organizar, era ordenar, era decir, pasa esto, hace tal cosa, pasa aquello, hace tal cosa. ¿Quién se ocupa de la implementación de cada tarea? Los módulos. Cada uno de estos módulos hace una sola tarea que es una partecita de la solución de mi main. ¿Sí? Entonces hay variables que realmente yo no las necesitaba en el main, pero estaban porque mi código era monolítico, ¿sí? Entonces ahora esas variables como dig, como pd, como c, como acu, están en el ámbito que les corresponde estar, están dentro de la función, están declaradas, inicializadas y usadas en cada función correspondiente. Mi pregunta es, aux, ¿por qué aux no está? Y tampoco está en ninguna función. A ver, no, ni a, no está. Esa parecía que no me servía entonces. ¿Y por qué estaba si no me servía? Porque antes en el main se iba cambiando el valor de X. Y aquí, cuando yo llamo, porque ¿dónde está la diferencia? Está que aquí yo tenía un while que me destruía el X. Y aquí yo tengo un módulo que usa un X. ¿Lo destruye el X? Bueno, ya no sé si ya alguna vez habían hecho la materia o ya están leyendo. Bueno, el miércoles vamos a hablar de parámetros. Ahora ahí le vamos a dar la importancia y la definición de parámetros, porque yo ahora fue medio intuitivo lo que les mostré. Y resulta que hay parámetros por valor y parámetros por referencia. Yo en este programa, yo necesitaba realmente, ya sea en cada tareita, o acá por lo menos tendría que haber hecho acá en esta línea, un x igual a aux, ¿sí? Porque yo venía de haberlo roto, de haberlo descompuesto, así se dice en realidad, a la variable x, ¿sí? Pero resulta que este dato x que yo envío, a veces lo envío copiado y a veces lo envío referenciado y hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces el día miércoles vamos a hablar un poquito de por qué este X se va en su función, lo destruyen, porque hay un while que le separa sus dígitos y sin embargo yo acá no me preocupo y en ningún lado hago un resguardo, ¿sí? Es algo que vamos a charlar el miércoles, pero yo quiero que ustedes lo noten, comparen los códigos, ¿sí? Y después, bueno, que hay varias variables que yo les puse otro nombre, capaz que podría haber incluso reutilizado la misma variable y me ahorraba más variables todavía. Yo lo que les mostré es la modularización de un ejercicio en donde es evidente cada una de las tareas, ¿sí? Por eso es que hasta me tomé el atrevimiento de cortar y copiar algunas cosas. No siempre es tan evidente la modularización y no siempre me basta con agarrar un pedazo de código y hacerlo función. No es que, este pedazo me lo llevo y ya está la función. No, fíjense que
tuve que declarar de manera local, me olvidé incluso de inicializar una variable, ¿sí? Entonces hay que prestar mucha atención en el cuerpito de cada función. Si no es tan así liviano como me llevo este pedazo de código. Lo que pasa es que yo lo hice así, lo inicié así a propósito para mostrarles el resultado final, ¿sí? Cuando yo modularizo, necesito hacer los mismos pasos que yo aprendí. Leer la consigna, entender la consigna, detectar la entrada y la salida, y luego de ese análisis, recién determinar cada una de las tareas y para cada tarea volver a empezar. Decir, pero ¿cómo volver a empezar? Y claro, porque si vos encontrás la tarea de determina dígito, tenés que tener claro que primero que esa es tu tareita, tu subtarea, digamos, ahí tendría que ver el tema de la consigna, digamos, entender la consigna, entender la subtarea, y después volver a analizarle la entrada a esa subtarea, la salida de esa subtarea. Y el caso de prueba, y bueno, vas a tener que pensar un caso de prueba para ver si la función anda, y después un caso de prueba para ver si tu programa total anda. ¿Sí? Pues digo, acá era medio todo así directo. No todos los problemas son así tan directos, requieren que los analicemos, que separemos tareas y una vez separadas las tareas, otra vez analicemos la entrada y la salida y obviamente la estrategia que vamos a utilizar en cada uno de los módulos. Yo aquí elegí tareas que técnicamente ustedes ya conocían. Yo entendía que todos sabían cantar cifras, yo entendía que todos saben el algoritmo de primos, que todos saben sacar un promedio de divisores, ¿sí? Pero capaz que ya comience a haber tareas que cueste un poquito más razonar y pensar la estrategia adecuada, ¿sí? Como, no sé, por ejemplo, eh, no, esa también ya la vimos, pero bueno, es un poquito más avanzada. Tipo, dado un número y un dígito, quitar el dígito del número. Por ejemplo, si vos tenés el 1000 y el dígito es 0, tenés que convertirlo en 1. O sea, quitarle los ceros. Reescribirlo, pero sin los ceros. O si tenés el 1002 y el dígito es 1, entonces tenés que quitarle el 1, pero como te queda 002 también queda así. O sea, sería un poquito más de análisis eso. Y así, bueno, 1000 tareas que podemos proponerle para que ustedes puedan modularizar. Em, Voy a intentar una vez más el formulario Google, no se rían. O sea, yo sola me río de mí misma, digo, no puede ser que sea tan complicado esto. Dejo de compartir. ¿Dónde está? Bien. Enviar, enlace, cortar, copiar. Bueno, pruebe uno solo. A ver, yo le voy a decir que pruebe. Agustín López, pruebe. Solo Agustín López. A ver. Mm, No necesita permiso. ¿Será por cuenta de Google? ¿Cómo? Que me pide permiso, pero ¿será por la cuenta de Google que tengo en Chrome? Mm, No sé por qué sigue pidiéndole permiso, chico. Estoy enfurecida con eso. Pues ¿no será, ¿no será que el formulario usted le está dando permiso a los que tienen cuenta enlazada en el Moodle y que para entrar al cuestionario No, necesita estar con la cuenta esa? Entonces no sé. lo tengo compartido, chico. A ver, ¿qué? O sea, lo comparto con todos los usuarios que tienen el link. Dice, no puede ser. Dice, recopila dirección de correo. No, o sea, no me interesa el correo por el cual ustedes entren. Qué barbaridad. Bueno, coloquen el DNI en el chat, pero estoy enojadísima. Solo me pasa con ustedes. A quien preguntó si puede sumarse a la teoría remota, sí. Y discúlpenme, los chicos, yo le hice poner el otro día, los que no sean de remota, de la comisión de práctica remota, vuelvan por favor a poner nombre, apellido y DNI, porque se acuerdan que el otro día se me apagó la máquina, entonces perdí los primeros chats. Así que para quien preguntó recién,
sí podés sumarte a la teoría virtual, pero si no sos de la comisión práctica virtual, pone nombre, apellido y DNI. Entonces yo lo sumo a la lista. Bien, gracias. Y disculpen que ya se los había pedido, pero se me borró. El resto solo DNI. Muy bien. Nos vemos el día miércoles. Yo sé que ustedes en práctica van a seguir trabajando monolíticamente, ¿sí? Y la entrega de la tarea entiendo también yo que es monolítica. Sin embargo, en casa, cuando tengan así un ratito de práctica, ya pueden empezar a probar de diseñar módulos, ¿sí? Esta semana nos dedicamos a las funciones y la semana que viene nos vamos a dedicar a los procedimientos, ¿ok? Bueno, Muy bien. nos vemos, que anden bien, nos vemos el miércoles. No, profe. Chao, chao.